Soy Camila Pérez, 32 años, médica residente en Monterrey. Durante 4 años, les envié a mis padres 40,000 pesos cada mes. Renta, gastos médicos, reparaciones del auto, lo que fuera. Un total de 480,000 pesos al año, directamente de mi sueldo, solo para que estuvieran cómodos. Pero el día de mi boda, nunca aparecieron. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una explicación. Mi corazón latía con fuerza cuando llamé y mi mamá espetó: "No nos molestes". Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mis manos temblaban mientras colgaba. Me quedé helada en el vestidor, las lágrimas cayendo, y luego respiré hondo y tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. 30 minutos después, mi teléfono explotaba. La voz de mi papá se quebró mientras me suplicaba que cambiara de opinión. No lo hice. Había pasado años creyendo que la familia significa sacrificio. Hice horas extra, cancelé viajes y renuncié a cosas que quería, todo para cubrir sus emergencias. Nunca dijeron gracias. Mi esposo a menudo preguntaba: "¿Por qué dejas que te usen así?". Nunca tuve una respuesta. Pero de pie allí, con mi vestido de novia, las frías palabras de mi mamá resonando en mi cabeza, finalmente me di cuenta de que estaba agotada de cargarlo todo. Ese fue el momento en que decidí ponerle fin. Si alguna vez has tenido que elegirte a ti mismo por encima de las expectativas familiares, ¿qué harías? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escuchar tu historia. Después de ese día, no pude quitarme el peso de esos 4 años. Cada mes, enviaba 40,000 pesos a mis padres, transferidos directamente desde mi sueldo. Su renta en Monterrey era de 14,000 pesos, y yo la cubría sin falta. Cuando a mi mamá le dolía la espalda, pagaba sus sesiones de fisioterapia, 10,000 pesos cada una, más sus medicamentos. Su viejo sedán se descomponía 2 veces al año, y yo pagaba la cuenta, otros 6,000 cada vez. Incluso les contraté internet y cable, pensando que les facilitaría la vida, pero no importaba cuánto diera, nunca me agradecieron. Ni una sola vez. Me enviaban un seco dinero recibido o llamaban con otra historia triste, y yo enviaba más, como si fuera mi trabajo. Actuaban como si se les debiera. Mi papá llamaba, con la voz plana, diciendo que la cuenta del agua estaba vencida de nuevo, como si yo tuviera que saberlo. Mi mamá insinuaba gastos inesperados, nunca explicando, solo esperando que yo me encargara. Me sentaba frente a mi laptop después de un largo turno en el hospital, transfiriendo fondos, sintiendo el apretón en mi propio presupuesto. Reduje las cenas fuera, dejé de comprar ropa nueva, hice horas extra para que todo cuadrara. A ellos no les importaba. Para ellos, yo era la confiable, la que siempre respondía, sin hacer preguntas. No me dieron gratitud. Me dieron silencio. Mi hermana Brenda era otra historia. A los 28, era una agente inmobiliaria estrella, vendiendo casas de millones en el próspero mercado de Monterrey. Mis padres no podían dejar de presumir de ella. Brenda cerró otro trato, decía mi mamá en la cena, con los ojos iluminados. Va a llegar lejos. Mientras tanto, yo era la que pagaba sus cuentas, pero apenas mencionaban mi nombre. Brenda aparecía en su departamento con café o pasteles, jugando a la hija perfecta, mientras yo estaba atrapada transfiriendo dinero desde mi sofá. Nunca ofreció ayudar, ni un centavo. Una vez la vi llegar en una camioneta nueva y brillante, y mis padres aplaudieron como si hubiera ganado un premio. Yo conducía un auto de hace 10 años. Intenté hablar con ellos hace años. Después de un turno agotador, llamé a mi papá, con la voz temblorosa, y le pregunté por qué nunca reconocían lo que hacía. Lo desestimó. "A ti te va bien, ¿no? Nosotros lo necesitamos más". Mi mamá intervino diciendo: "Brenda está construyendo su carrera, tú eres la estable, como si fuera una máquina, no su hija". Colgué, con el pecho apretado, pero seguí enviando el dinero. Me dije que se recuperarían, que esto era temporal. 4 años después, seguía siendo su banco. Mi esposo, Sebastián, lo vio desde el principio. Me veía estresarme por su última emergencia, con la mandíbula tensa. "¿Por qué dejas que te traten así?", preguntaba, su voz baja. Yo esquivaba la pregunta, murmurando sobre la lealtad familiar. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Mi amiga Gloria, una abogada, era más directa. "Te están usando, Camila", decía. "¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron cómo estás?". No pude responder. Cambiaba de tema. Pero su pregunta persistía, sumándose a la duda que ya sentía. No eran solo sus preguntas, eran los pequeños momentos que dolían, como cuando mi mamá llamó pidiendo 20,000 pesos extra para un especialista que no quiso nombrar. Ya estaba al límite,
haciendo turnos extra para cubrir mi propia renta. Le pedí detalles y ella espetó. ¿Por qué no confías en nosotros? Envié el dinero de todos modos, odiándome por ello. Otra vez, mi papá necesitaba llantas nuevas para su auto. Pagué. Pero cuando los visité, Brenda estaba allí presumiendo su nuevo bolso de diseñador. No me necesitaban, querían mi dinero. La culpa me mantuvo atrapada. Al crecer, mis padres me inculcaron que la familia es lo primero, sin importar qué. Si dejaba de ayudar, sería la mala hija, la que los abandonó. Me quedaba despierta preguntándome si estaba equivocada al sentirme usada. Sebastián me abrazaba, diciendo que merecía algo mejor, pero no podía dejarlo ir. Seguía pensando que si daba un poco más, me verían. Pero no lo hicieron. Y ese peso, ese dolor silencioso, era todo lo que tenía para demostrarlo. La culpa aún persistía, pero tenía cosas más grandes que enfrentar. El día de mi boda se suponía que sería perfecto. Sebastián y yo habíamos pasado meses planeándolo, eligiendo cada detalle para la pequeña ceremonia en un salón de eventos en Monterrey. Alquilamos el lugar, un espacio acogedor con vigas de madera y luces suaves, y yo me encargué de todo. El catering, las flores, incluso la música. Envié las invitaciones a mis padres con semanas de antelación, llamé para confirmar que vendrían y ofrecí cubrir su gasolina. Prometieron que estarían allí, la voz de mi papá firme por teléfono. Mi mamá añadiendo un rápido por supuesto. Les creí. Quería creerles. Así que me paré en el altar con un vestido blanco que me costó la mitad de mis ahorros, buscando sus rostros entre la multitud. Nunca aparecieron. La ceremonia continuó. Los votos de Sebastián me hicieron reír entre lágrimas. Nuestros amigos vitorearon cuando nos besamos, pero cada pocos minutos, miraba hacia la puerta. Nada. Para cuando cortamos el pastel, tenía un nudo en el estómago. Me escapé al pasillo, marqué el número de mi mamá y contuve la respiración. Contestó al tercer timbre. No nos molestes, dijo, su voz cortante como si hubiera interrumpido algo importante. Me congelé, el teléfono temblando en mi mano. Mamá, es mi boda, logré decir, pero la línea se cortó. Me quedé allí, el velo resbalando, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Esas 3 palabras quemaron más que su ausencia, más que nada. No lloré. No grité, algo más se apoderó de mí. Una ira fría y afilada que nunca antes había sentido. Regresé a la recepción, encontré mi laptop en la suite nupcial e inicié sesión en cada cuenta vinculada a ellos. El pago automático de su renta, cancelado. Las facturas de servicios a mi nombre, desconectadas. La tarjeta de crédito que usaban para el supermercado, congelada. Llamé a su arrendador, le di su número y le dije que había terminado. Me tomó menos de 1 hora desmantelar 4 años de apoyo. Sebastián me encontró. Su corbata aflojada, preocupación en sus ojos. ¿Qué está pasando?, preguntó. Le conté lo que dijo mi mamá, mi voz temblorosa pero firme. Me abrazó, dijo que lo resolveríamos, pero yo sabía que lo que había hecho era definitivo. A la mañana siguiente, llegó una carta a nuestra casa. No un mensaje, no una llamada. Una nota escrita a mano deslizada bajo la puerta. La cursiva inclinada de mi mamá llenaba la página, las palabras goteando veneno. ¿Crees que puedes cortarnos el apoyo? Te arrepentirás de esto, Camila. Nos aseguraremos de ello. No era una súplica. Era una amenaza, vaga pero pesada. La leí 2 veces, mis manos apretando el papel, mi corazón latiendo con una mezcla de rabia e incredulidad. No solo faltaron a mi boda. Estaban listos para pelear conmigo por ello. Se la mostré a Sebastián y su rostro se endureció. Esto no está bien, dijo, su voz baja. Tenemos que hacer algo, no pude guardármelo más. Conduje hasta la casa de mi abuela, Laura, la única persona que siempre había visto a través de mis padres. Abrió la puerta, su cabello plateado recogido, sus ojos agudos a los 70 años. Le conté toda la historia, su ausencia, la llamada, la carta. El rostro de Laura se tensó con cada palabra. Han ido demasiado lejos, dijo, su voz como el acero. Sin decir más, tomó su abrigo y condujo hasta el departamento de mis padres. La seguí, con el corazón acelerado, sin saber qué haría. Laura no llamó a la puerta, se paró afuera, su voz resonando en el estacionamiento. Norma, debería darte vergüenza, gritó lo suficientemente alto como para que los vecinos se asomaran. Faltaste a la boda de tu hija y ahora la amenazas. No eres una madre. Mi mamá abrió la puerta, con la cara roja, balbuceando excusas. Pero Laura no cedió. Has tomado su dinero, su tiempo, su corazón, y no das nada a cambio. Se acabó el ver cómo la lastimas. Los vecinos se reunieron, susurrando,
mientras mi mamá se encogía en la puerta. Gerardo apareció detrás de ella, en silencio, sus ojos evitando los míos. Laura se volvió hacia mí, su expresión feroz. Hiciste lo correcto, Camila, no dejes que te arrastren de nuevo. Me quedé allí, mi ira mezclándose con un extraño alivio. Por primera vez, alguien lo había dicho en voz alta. No me merecían. Las palabras de Laura resonaron en mi cabeza, ahogando la culpa que había cargado durante años. Ya no luchaba solo por mí misma. Estaba harta de dejar que ganaran. Unos días después de que confrontara a mis padres, recibí una llamada de mi banco. Una cajera, con voz vacilante, dijo que alguien había intentado acceder a una de mis antiguas cuentas de cheques, la que usaba para pagar las cuentas de mis padres. Intentaron un retiro de 40,000 pesos, alegando que era una transferencia autorizada. El banco lo marcó como sospechoso. Mi nombre estaba en la cuenta, pero la identificación no coincidía. Supe al instante que era mi papá, Gerardo, o mi mamá, Norma. Siempre tuvieron acceso a esa cuenta. La había cerrado después de la boda, pero debieron pensar que aún podían entrar. La cajera confirmó que el intento fue denegado, y sentí un nudo frío en el estómago. No solo estaban enojados, estaban desesperados. Esa misma noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. No puedes ocultar tus secretos para siempre, Camila. Paga o todos lo sabrán. Mi corazón se hundió al leerlo. Las palabras se nublaron en la pantalla. Secretos. No tenía ninguno. No del tipo que pudieran usar, pero la amenaza se sentía real, pesada, como una sombra acercándose. Le mostré el mensaje a Sebastián, mi esposo. Su rostro se ensombreció, su mandíbula tensa. Esto es acoso, dijo, su voz firme pero furiosa. Están tratando de asustarte. Asentí, pero mis manos temblaban. ¿Qué planeaban? ¿Y hasta dónde llegarían? No pude dormir esa noche, mi mente a toda velocidad. El mensaje se repetía, cada palabra más afilada. No sabía a qué secretos se referían, pero la idea de que hurgaran en mi vida, torciendo algo para lastimarme, me oprimía el pecho. Pensé en llamarlos, exigir respuestas, pero sabía que lo evitarían o mentirían. En cambio, le escribí a Gloria. Estuvo en mi casa por la mañana, con su laptop abierta sobre la mesa de mi cocina, sus ojos escaneando el mensaje. Esto es serio, Camila, dijo, su tono tranquilo pero firme. Están cruzando una línea. Necesitamos documentar esto y comenzar un rastro legal. Sentí una oleada de alivio mezclada con pavor. La acción legal significaba una escalada, pero no hacer nada se sentía peor. Gloria lo expuso claramente. Sugirió presentar una denuncia policial por el intento de retiro y el mensaje amenazante, y luego obtener una orden de restricción si continuaba. Necesitas protegerte, dijo, su voz firme. No solo piden dinero. Están tratando de controlarte. Asentí, con el estómago revuelto. La idea de llevar a mis padres a los tribunales se sentía surrealista, como una traición a todo lo que me habían enseñado sobre la familia. Pero Gloria tenía razón. No actuaban como familia. Actuaban como personas que harían cualquier cosa para conseguir lo que querían. Sebastián se sentó a mi lado, con su mano sobre la mía. Estamos contigo, dijo. Lo que sea necesario. Mientras hablábamos, me di cuenta de que tenía que confesar algo. Hay algo que ambos necesitan saber, dije, mi voz baja. Respiré hondo y les conté sobre mi cuenta de ahorro secreta. Durante 4 años, había estado guardando 4,000 pesos al mes. Un pequeño colchón que construí para ahora eran 400,000 pesos, guardados en un banco separado. Nunca se lo había contado a mis padres, no después de que trataran mi dinero como si fuera suyo. Los ojos de Sebastián se abrieron. ¿Has estado ahorrando eso mientras les pagabas?, preguntó, una mezcla de orgullo e incredulidad en su voz. Gloria asintió, su expresión aguda. Bien, eso es tuyo, y nos aseguraremos de que no puedan tocarlo. Expliqué cómo había comenzado la cuenta después de mi primer año como médica residente, juntando lo que podía. Era mi red de seguridad, mi forma de saber que estaría bien si las cosas se desmoronaban. Mantenerlo en secreto parecía la única forma de protegerlo. Pero ahora, con su amenaza sobre mí, me preguntaba si lo sabían de alguna manera. ¿Era ese el secreto al que se referían? ¿O solo estaban fanfarroneando? La incertidumbre me carcomía, pero contárselo a Sebastián y Gloria me quitó un peso de encima. No me juzgaron por ocultarlo. Lo entendieron. Gloria se puso a trabajar de inmediato. Redactó una carta al banco solicitando un informe completo sobre el intento de retiro y comenzó a recopilar pruebas. El mensaje amenazante, el registro de llamadas del banco, incluso la carta de mi mamá. Construiremos un caso, dijo,
sus dedos volando sobre el teclado. Si intentan algo más, estaremos listos. La observé, agradecida pero abrumada. La idea de que mis propios padres me empujaran a este punto se sentía como un mal sueño. Pero no iba a retroceder. Sus amenazas, su codicia, habían ido demasiado lejos. Sebastián se quedó despierto conmigo esa noche, planeando nuestros próximos pasos. Cambiamos las contraseñas de todas mis cuentas, agregamos autenticación de 2 factores y revisamos mi informe de crédito. Cada paso se sentía como cerrar una puerta que habían mantenido abierta durante años. Tenía miedo, no solo de lo que pudieran hacer, sino de cómo esto cambiaría todo. La familia no debía sentirse así, pero mientras miraba a Sebastián, su presencia firme anclándome, y pensaba en la feroz determinación de Gloria, supe que no estaba sola. Había pasado años dándoles todo a mis padres. Ahora estaba lista para luchar por mí misma. Una semana después del mensaje, mi teléfono sonó con un número que no había visto en años. Era mi tío Esteban, el hermano menor de mi papá, llamando desde su casa. Su voz era pesada. Camila, tenemos que hablar sobre la herencia de tus abuelos, dijo. Me congelé. Mis abuelos habían fallecido hacía años, y supuse que no quedaba nada que discutir. Pero Esteban soltó una bomba. Habían dejado un fideicomiso de 2 millones de pesos para que mi hermana Brenda y yo lo dividiéramos. Mi papá, Gerardo, era el ejecutor, pero nunca nos lo dijo. Ni una palabra. Apreté el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo te enteraste?, pregunté. Esteban explicó que había encontrado una caja con viejos documentos familiares. Entre ellos estaba una copia del testamento de mis abuelos. También había una carta de mi abuela instándonos a usar el dinero para nuestro futuro. Esteban llamó al banco del fideicomiso para verificar su estado, solo para enterarse de que Gerardo había retirado 200,000 pesos hace 2 años, alegando que eran para gastos familiares. Los registros bancarios mostraban que había falsificado mi firma y la de Brenda para obtenerlo. Me sentí enferma, mi estómago retorciéndose. Mi propio padre me había robado y lo había mantenido oculto. Esteban prometió enviarme los documentos. Al día siguiente, llegó un paquete a mi casa, con el testamento, la carta de mi abuela y los estados de cuenta. Me senté en mi cocina, mirando las páginas, con las manos temblorosas. La carta estaba en su pulcra cursiva, llena de amor y esperanza para nosotras. Pero Gerardo había traicionado eso. Había tomado 200,000 pesos destinados a mi futuro. Llamé a Gloria, mi abogada, y le mostré todo. Sus ojos se entrecerraron al leer los registros. Esto es fraude, dijo, su voz afilada. Podemos agregar esto al caso legal. Sebastián, mi esposo, se sentó a mi lado, con el rostro tenso de ira. No solo mintieron, te robaron, dijo. Asentí, demasiado aturdida para hablar. El shock se convirtió en furia. Durante años les envié dinero pensando que estaban luchando, mientras se sentaban sobre un fideicomiso secreto. Dejaron que agotara mis ahorros, que hiciera horas extra, todo mientras ocultaban dinero que era mío por derecho. Quería conducir hasta su departamento y exigir respuestas, pero antes de que pudiera, mi hermana Brenda apareció sin anunciarse. Llegó en su camioneta brillante, su rostro tenso. La dejé entrar, con la guardia alta. Brenda se sentó en mi sofá. Tienes que empezar a ayudar a mamá y papá de nuevo, dijo, su voz baja pero insistente. Están en problemas sin tu dinero. La miré fijamente. Ella aún no sabía sobre el fideicomiso. No se lo había dicho, pero sus palabras golpearon como un puñetazo. Lo necesitan, Camila. No puedes simplemente abandonarlos. Respiré hondo. Brenda, nos han estado mintiendo. Hay un fideicomiso, 2 millones de pesos de los abuelos. Papá lo ocultó y robó 200,000 falsificando nuestros nombres. Sus ojos se abrieron, pero negó con la cabeza. Eso no es verdad. No harían eso. Le mostré los documentos. Los leyó en silencio, sus manos temblando. Pero cuando levantó la vista, su expresión era dura. Aun si es verdad, todavía necesitan ayuda, dijo. Tú eres la que tiene el trabajo estable. Solo envíales dinero de nuevo. Sentí una ola de ira más caliente que cualquier cosa que hubiera sentido antes. No, dije, mi voz firme. Se acabó, nos robaron Brenda. No merecen ni un centavo. Se levantó, con el rostro sonrojado. Eres tan egoísta, espetó, saliendo furiosa, azotando la puerta. La habitación se sintió pesada después de que se fue. Sebastián me rodeó con su brazo. Las palabras de Brenda dolieron, no porque fueran ciertas, sino porque había elegido el lado de nuestros padres, incluso después de ver la verdad. Había pasado años tratando de mantener unida a nuestra familia, pero ahora lo veía claramente. Ya no eran mi familia. Las palabras de Brenda dolieron,
pero el verdadero golpe estaba por llegar. Gloria y yo decidimos que era hora de hacer las cosas oficiales. Redactamos una notificación legal, una carta formal declarando que cortaba permanentemente todo apoyo financiero a mis padres. La mano firme de Gloria detalló cada cosa. Los años de pagos, sus intentos de acceder a mis cuentas, las firmas falsificadas. Le enviamos por correo certificado a su departamento, con una copia al banco y a la policía para nuestro creciente expediente. Se sintió como trazar una línea en la arena. Mi corazón se aceleró al firmar, pero no había vuelta atrás. Unos días después, recibí una llamada frenética de mi abuela Laura. Su voz era aguda, temblando de ira. «Estuvieron aquí, Camila», dijo. «Tus padres vinieron a mi casa y revolvieron tus cosas». Conduje hasta su casa, mi mente girando. Laura vivía en una pequeña casa donde yo había guardado algunas cajas de mi infancia. Cuando llegué, la sala era un desastre. Cajones abiertos, papeles esparcidos, mis viejos diarios, llenos de pensamientos de adolescente, habían desaparecido. Un álbum de fotos con imágenes mías y de mis abuelos también faltaba. Laura dijo que sorprendió a Gerardo y Norma revolviendo las cajas mientras ella estaba fuera. Ni siquiera intentaron ocultarlo, dijo, con los ojos encendidos. Simplemente se fueron cuando entré. Sentí una oleada de violación, como si hubieran desgarrado mi pasado. Esos diarios no eran valiosos, pero eran míos, pensamientos privados. Las fotos eran recuerdos irreemplazables. Llamé a Gloria de inmediato, mi voz temblando. Estaba furiosa, pero tranquila, su mente de abogada ya trabajando. «Esto es robo», dijo, «lo añadiremos a la denuncia. Están escalando, Camila, pero somos más fuertes». Sebastián, mi esposo, estaba a mi lado. «No pueden seguir haciendo esto», dijo, su voz baja pero firme. Asentí, pero la tensión era sofocante. ¿Qué buscaban? ¿Y por qué? Me preparé, esperando otra discusión. Pero sonaba diferente, asustada. «Mamá me envió un mensaje», dijo. «Me dijo que te hiciera empezar a pagar de nuevo o nos pondrían las cosas difíciles a ambas». Le pedí detalles, mi pulso acelerado. Brenda reenvió el mensaje. Era del número de Norma, corto y escalofriante. «Dile a Camila que envíe el dinero o ambas se arrepentirán». Se me revolvió el estómago. No solo venían por mí. Estaban arrastrando a Brenda, usándola como palanca. Le dije a Brenda que guardara el mensaje y se mantuviera alejada de ellos. «No voy a ceder», dije, mi voz firme a pesar del miedo. Ella no respondió, solo colgó, y me pregunté si escucharía. A la mañana siguiente, volví a casa de Laura para limpiar. Mientras ordenaba, encontré algo que no había visto. Un pequeño sobre dentro de un libro viejo. Era una carta de mis abuelos dirigida a mí, escrita justo antes de fallecer. Mis manos temblaron al abrirla. Sus palabras eran claras, llenas de amor. Habían creado el fideicomiso para darnos un futuro a Brenda y a mí. Escribieron que Gerardo era solo el ejecutor, no el dueño, y que el dinero era nuestro. Era una prueba innegable. Apreté la carta, mis ojos ardiendo. Mis padres no solo habían ocultado el fideicomiso, habían traicionado los deseos de mis abuelos. Le mostré la carta a Gloria. «Esto es oro», dijo, su voz feroz. «Confirma todo. Lo usaremos para atraparlos». La tensión no disminuyó, pero sentí un fuego creciendo dentro de mí. Habían tomado mi dinero, mis recuerdos, y ahora amenazaban a mi hermana. Ya no luchaba solo por protegerme. Luchaba por lo que era correcto. Gloria me llamó unos días después, su voz urgente. Había contactado al banco que administraba el fideicomiso, y la noticia fue un alivio y un shock. El fideicomiso todavía tenía 1.8 millones de pesos. Gloria había investigado más a fondo, trabajando con un contador forense que encontró pruebas claras de fraude. Las firmas falsificadas de Gerardo, no solo la mía y la de Brenda, sino también la de mi abuela, usadas para desviar los 200.000 pesos hace años. El banco había congelado la cuenta, y Gloria estaba lista para presionar por cargos criminales. «Esto es irrefutable», dijo, su tono feroz. «No pueden salirse con la suya». Sentí un escalofrío, no solo por su traición, sino por el miedo a lo que harían acorralados. No podía esperar más. Con la guía de Gloria, solicité una orden de restricción contra Gerardo y Norma, cubriéndonos a Sebastián y a mí. Nos sentamos en su oficina, llenando los papeles, mis manos firmes pero mi corazón latiendo con fuerza. Los formularios enumeraban sus acciones. Las firmas falsificadas, los textos amenazantes, el robo de mis diarios y fotos. Cada palabra se sentía como un paso lejos de la familia que una vez conocí. Sebastián se sentó a mi lado, su presencia tranquilizadora. «Estás haciendo lo correcto», dijo, su voz suave pero segura. Asentí,
pero el peso de todo me oprimía el pecho. ¿Y si contraatacaban? ¿Y si encontraban una manera de lastimarnos? Brenda me llamó esa noche, su voz temblando. Me preparé, esperando que defendiera a nuestros padres de nuevo, pero sonaba asustada. Me enviaron un mensaje, dijo, sus palabras apresuradas. Dijeron que si no retiro los asuntos legales, nos asegurarán de que ambas paguemos. Ella reenvió el mensaje y lo leí con un sentimiento de hundimiento. Dile a Camila que se eche para atrás o ambas enfrentarán las consecuencias. Era de un número nuevo, pero sabía que eran ellos. El tono agudo de Norma era inconfundible incluso en texto. Le dije a Brenda que lo guardara para Gloria, pero ella vaciló. Siguen siendo nuestros padres, dijo, su voz quebrándose. No quiero lastimarlos. Apreté la mandíbula, la frustración mezclándose con el miedo. Nos están lastimando a nosotras, Brenda, dije. No tienes que elegirlos a ellos. Pero colgó, y supe que no estaba allí. Gerardo y Norma habían aparecido en su casa sin anunciarse, tratando de congraciarse de nuevo. Se pararon en su porche, suplicando, diciendo que eran incomprendidos y que necesitaban su apoyo para arreglar las cosas conmigo. Laura no abrió la puerta. Les dije que se fueran, dijo, su voz como el acero por teléfono. No dejaré que me usen para llegar a ti. Podía escuchar el dolor detrás de su fuerza. Ella había criado a mi papá, lo amaba, pero no podía excusar lo que había hecho. Su negativa me dio valor, pero también me asustó. Si estaban lo suficientemente desesperados como para rogarle a Laura, ¿qué más intentarían? Me quedé despierta esa noche, mi mente corriendo con posibilidades. La orden de restricción era un escudo, pero se sentía frágil contra su persistencia. Los imaginé apareciendo en mi hospital, acorralándome en el estacionamiento, o peor, apuntando a Sebastián. Pero cada vez que el miedo se apoderaba de mí, pensaba en la determinación de Gloria, el desafío de Laura y el apoyo silencioso de Sebastián. No estaba sola en esto. Había pasado años dándoles todo, creyendo que era mi deber. Ahora había terminado de doblegarme. Podían amenazar, manipular o rogar. Pero no iba a volver. Su desesperación era clara, pero la justicia estaba más cerca. Una semana después, Gloria llamó con una noticia que me dejó helada. Mis padres, Gerardo y Norma, habían sido arrestados en una oficina de servicios financieros. Habían intentado solicitar un préstamo usando una identificación falsa a mi nombre. La policía registró su auto y encontró evidencia contundente. Copias de las cartas amenazantes, documentos bancarios falsificados y mis diarios robados de la casa de Laura. La voz de Gloria era tranquila pero triunfante. Esto es todo, Camila, dijo, los tenemos. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de un extraño alivio. Sus mentiras finalmente los habían alcanzado. Fui a la comisaría con Gloria para dar mi declaración. El oficial expuso las pruebas. Solicité una orden de restricción permanente para mí y Sebastián. El juez la concedió al día siguiente, citando su acoso y fraude repetidos. Se sintió como si se levantara un peso. Sebastián apretó mi mano cuando salimos del juzgado, sus ojos orgullosos. Lo lograste, dijo. Asentí, sintiéndome más ligera, aunque una parte de mí todavía dolía por lo que podría haber sido. Días después, supe que Gerardo y Norma habían sido desalojados. Habían dejado de pagar la renta hacía meses. Sin fondos y con problemas legales, su arrendador no tuvo piedad. No sentí alegría por su caída, sino una paz tranquila. Habían construido sus vidas sobre el engaño, y ahora enfrentaban las consecuencias. No los contacté. Había terminado de cargar con sus problemas. Laura me invitó a su casa poco después. Me sentó en su mesa de la cocina. De una pequeña caja de terciopelo, sacó un delicado anillo de plata. Este era de tu bisabuela, dijo, su voz cálida. Es para ti, para la familia que te apoya. Me lo puse, con un nudo en la garganta. No era solo un anillo, era un recordatorio del amor y la fuerza que había encontrado en ella, en Sebastián y en Gloria, la verdadera familia que había elegido. Con el fideicomiso finalmente liberado, accedí a mi parte. 900,000 pesos. Después de la porción de Brenda, Sebastián y yo decidimos renovar nuestra pequeña casa, convirtiéndola en un espacio que se sintiera verdaderamente nuestro. Pintamos las paredes de un beige cálido, reemplazamos los pisos y añadimos un jardín donde pudiera plantar flores como lo hacía mi abuela. Cada martillazo se sintió como un paso hacia la libertad. Caminé por las habitaciones terminadas, mi corazón hinchado de orgullo. Esto era mío, ganado a través de años de mantenerme firme. Brenda, sin embargo, tomó su decisión. Me envió un último mensaje, corto y frío. Estoy con mamá y papá, no me contactes. Dolió, pero no me sorprendió.
Se había aferrado a ellos incluso después de sus amenazas y mentiras. No respondí, la dejé ir, sabiendo que algunos lazos estaban demasiado rotos para repararse. El silencio que siguió fue pesado, pero también liberador. Había pasado años tratando de mantener unida a mi familia, solo para darme cuenta de que necesitaba protegerme a mí primero. Mirando hacia atrás, aprendí una dura verdad. La familia no es solo sangre. Son las personas que te respetan, que te levantan. Establecer límites no fue egoísta. Fue supervivencia. Ahora me mantenía más erguida, anclada por el amor de quienes importaban y la fuerza que había encontrado dentro de mí. Fin.